Bueno, hoy les quiero presentar Al lado este de mis memorias, de Jenis Navarro Tinojo. Yo conozco a Jenis hace más de 15 años, casi 20, y conocí su sensibilidad en el periodismo. Ahora resulta que trasladó esa sensibilidad del periodismo a la poesía. Bienvenida, Jenny, y te hago la primera pregunta. ¿La sensibilidad del periodismo es la misma sensibilidad de la poesía o fue un juego muy difícil de hacer, saltar de un episodio de un lugar al otro? Alberto, gracias por invitarme a tu espacio con los escritores y respecto a tu pregunta, la sensibilidad hay que tenerla para todas las notas, para trabajar las crónicas, cierto, solo que se hace una prosa poética, por así decirlo, y es como el comienzo. Y quiero decirte que la sensibilidad la he tenido a lo largo de los últimos 10 años porque estas poesías no nacieron ayer, ¿ya? Poesías nuevas, post pandemia, habrá unas 6, pero son poesías de 8, 9 años, 7 años, una recopilación que yo diría, como lo cita un autor, Luis Camacho Gasca, hizo un estudio sobre la poesía mística y él dice que la poesía es un intento por crear nuevos mundos y expresarlos, expresar las emociones, pero unas emociones que no siempre son tangibles. Eso pasa con la sensibilidad en la poesía. Bueno, cuando hablas de lo no tangible, uno empieza a preguntarse al lado este de mis memorias y uno se pregunta, ¿estas son unas coordenadas reales o son unas coordenadas fantasiosas de Jenis? Son unas coordenadas fantasiosas, realmente, pero digamos que yo diría que cada ser humano guarda en su memoria ese sitio donde tiene, digamos, ¿cómo decirlo? Tiene ciertos recuerdos, El tal baulito, vez el el baulito de los baúl, un recuerdos. baúl, sí, pero de recuerdos buenos, de lo que te ha Mm. hecho feliz, pero también de las búsquedas espirituales. Yo voy más orientada a esa parte. Al lado este de mis memorias es mi búsqueda interior, es mi búsqueda espiritual y es mi conexión con el absoluto. Aunque la poesía no solamente se encarga del baúl de lo bueno, también del baúl de lo malo. Uno encuentra un Baudelaire, por ejemplo, en donde su poesía es dolor y su poesía es carroña y su poesía es tragedia personal. Sí, no solamente eso, sino las tragedias humanas. Quiero adelantarte que mi segundo libro, después de al lado este de mis memorias, ya lo comencé a escribir y tiene que ver con ese gran dolor de patria de los colombianos, de las desapariciones forzadas, de la búsqueda de esos muertos que se niegan a ser olvidados, por ejemplo. Entonces, al lado este está lo bueno y de pronto aquí vamos a ver el lado oeste, vamos a ver otro lado de la memoria. Pues puede ser el otro lado de la memoria, así es, Alberto, pero una memoria colectiva. Esta es una memoria individual. Bueno, Jenny, los versos suyos están bañados de erotismo, de muerte, también un poco de esa batalla del ser humano un poco por escapar de la vejez, por ejemplo. Eh, cuando planteas eso, es el erotismo y la muerte y lo pones las dos cosas juntas, ¿estás de alguna manera retando a la muerte? Yo creo que más que retar a la muerte es la conciencia de que la muerte siempre está ahí. Y uno de los poemas tú te estás refiriendo a Mi ajada anatomía, ¿cierto? La mujer Sí, que sí. que decide Incluso, voltear todos los incluso espejos. quería pedirle que nos leyera ese poema en particular, una línea de mi ajada anatomía, Así es, un segundito. en la página 72, Así es, para así ayudas, es. para ayudas. Claro. Gracias, gracias. Entonces, lo voy a leer. No sé si completé tu respuesta. Ahora me la completa, ahorita me la completa. Ok, gracias. Una línea de mi ajada anatomía. Ella soñaba con aplazar la vejez, con esconderla un año más. Atrasaba el reloj cada mañana, se alisaba las arrugas una a una. A los 50 volteó todos los espejos para no verse el rostro un minuto más. Como en una bóveda selló sus sentimientos, bloqueó su corazón. Dejó de sonreír, de asombrarse, de hacer muecas. Solo pensaba en detener el tiempo o en no marchar con él, si acaso perseguirlo hasta alcanzarlo.
etéreo, inacible, escurridizo, atrapado en su mente, escondido en los relojes, viajando de una a otra era. Y pensó, ¿por qué el tiempo era un pliegue de su ajada anatomía, el principio y el fin de un día? Solo pensaba en aplazar la vejez, en esconderse del tiempo, en no marchar con él, en no conocer otros soles ni otras lunas, y aún esperaba en detener el tiempo, en no marchar con él. Bueno, Jenny, yo escucho ahí muchas cosas, pero empecemos por una, y es que pareciera un diálogo del alma con el cuerpo que se deteriora. Es ¿Por qué absurdo. se convierte esa idea en una idea como que circula a lo largo de todos los poemas? Pues digamos que es una preocupación general, ¿cierto? Y tenemos que aprender a envejecer con dignidad y sentirse bellos en la vejez y sentirse energéticos en la vejez, pero está el extremo y es el de ciertas mujeres o como esta mujer que se encierra. No es el encierro que ella hace de voltear todos los espejos, es Ujú. ese tiempo psicológico que la está torturando, ¿ya? Dice una frase que me encantó, dice, una vieja andariega con las alas rotas. Eso pesa mucho. Sí, y esa es, ya le voy a decir cuál es esa, dígame la página. No la tengo Ah, ubicada esta es, aquí. sí, esta es, ponte las alas y elévate. Eso. Pesa mucho ese cuerpo envejecido en un alma que parece todavía muy joven para el amor, para el erotismo, para todo, ¿no? Para la vida. Sí, eh, en casi todos los recitales ya me piden esta poesía. Y lo que he dicho siempre es que el cuerpo es una malla de carne y huesos que impide, en mi caso, mi entrada al cielo. Entonces, porque lo siento que este cuerpo alberga la lujuria, porque hay una lucha siempre eterna entre ese sentir y ese el querer ser. ¿Por qué? Porque hay ese diálogo que usted dice, Alberto, y es el diálogo del alma con el cuerpo, es decir, ¿cuándo voy a liberarme de esta malla? Y eso sucede cuando nos elevamos. Ese es mi concepto. Bueno, Jenny me llamó hace un tiempo, antes de publicar la historia, y me dijo, ¿por qué no me ayuda con el prólogo? Entonces, yo muy feliz lo hice porque la verdad me fascinaron los poemas, me parecieron escritos desde el alma y la poesía tiene que ser eso, por supuesto. Al final, nadie escapa del tiempo. Eso es lo que uno lee de lo que Jenny nos cuenta. Cuando llega la hora de, abro comillas y cierro porque esto es de Jenny, de Sí, elevar anclas. así es, así Es es. irremediable. ¿A dónde va el alma cuando llega la muerte, Jenny? Porque esa es una pregunta que te haces, pero ¿cómo, cuál sería la respuesta del ser humano Jenny o de la poeta? Digamos que es la pregunta inherente a nuestra existencia misma, ¿cierto? Porque yo me niego a creer que, como dice uno de los poemas, porque polvo eres y en polvo te deshojarás. Ese es el poema Novedad de mi alma, que es una muerte que entra líquida, así la concibo yo en Novedad de mi alma, y que te recorre y una muerte a la que tú le dices, recorre mis humedales, gotea por mis pies. ¿A dónde va el alma? Es una excelente pregunta que no tiene respuesta sino cuando tú lo experimentas, pero sí creo, cuando he leído poetas como Kabir, que fue un poeta hindú, o digamos cuando uno se acerca al taoísmo, al budismo, entonces sabe que hay otros planos a los cuales viajar después de esta materia, después de este cuerpo, y entonces uno siempre busca como el contacto con lo absoluto, con un ser supremo, y el espíritu está en esa búsqueda constante. Entonces yo creo que hay una búsqueda interna antes de la creación poética. ¿Ya? Antes de lo Entre lingüístico está esa búsqueda interna. ujú, los poetas que la inspiran, ¿quiénes son, Jenny? Bueno, digamos, me encanta mucho Kabir Sahib, por ejemplo, un Ujú. poeta hindú, pero también hay poetas zen, ah, Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, y otros poetas que yo anoté Sor por Juana acá. Inés de la Cruz, hermoso. Sí, Fray Luis León, Teresa de Jesús, O sea, ah, son poetas muy espirituales, ¿no? así es, Kabir Sahib, un místico hindú, y para él solo Dios importa, porque Dios está más allá de las palabras y de las imágenes. Eso decía Kabir Sahib.
¿Es indescriptible en la poesía Dios o la poesía misma es Dios? Para mí es una expresión de Dios, la poesía. Si tú vas en la búsqueda de lo interno, de los planos espirituales, y si hay un crecimiento en esa búsqueda, Dios busca sus expresiones. Y una de ellas es la poesía, como una de ellas es la expresión de un mar embravecido o un mar muy quieto. Pero hay diferentes lenguajes en esa expresión de Dios. Bueno, de los poetas colombianos y los poetas latinoamericanos, ¿hay alguno que motive, que impulse la creatividad o la inspiración de Jenny? La Pizarnik. Me encanta, melancólica, sabemos su final, sus poesías muy duras, muy espirituales, pero también de un desgarramiento, ¿cierto? De lo vivencial de ella. Bueno, voy a leer ahorita, me toca el turno a mí, Jenny, si me lo permites, porque quiero retomar el poema que no encontraste, pero que se llama ¿Qué es el alma? Es el alma. Una vieja andariega con las alas rotas, el ritmo acompasado de esta galaxia, la elíptica de Júpiter y Saturno cuando la humanidad duerme. ¿Cómo llega Jenny a mirar al alma y además a mirarla en el universo? Porque la pone además casi que en la misma elíptica de Saturno. Eh, yo quiero hablarte de ese instante creativo porque me invade, ¿cierto? Pero en el prólogo tú lo defines muy bien cuando hablas de la noche como una cómplice, ¿cierto? Y digamos que me inspiran mucho las estrellas. Así no las veamos cuando estamos en las ciudades, pero ahí están con su luz, con su magia, y el universo cuelga de las estrellas. Así lo digo en uno de los poemas. Y esa inspiración es esa búsqueda, ¿cierto? Y le voy a decir algo sobre ese poema. Ese poema estaba listo, hecho, y yo lo revisé y me vino en un momento la elíptica de Saturno, pero el poema estaba listo. Solamente que comencé a revisarlo, puedo decir que se lo puse para mandar a hacer el libro, esa última línea. Mm. Sí, sí. Bueno, ya que hablamos de la noche, ¿qué Sí, tanto participó la noche en la creación poética? Yo sentí a Jenny con una lamparita prendida en la oscuridad de la noche, frente a su computador, escribiendo en el silencio de su estudio o donde fuese, pero siempre me imaginé que la noche era la inspiración o el momento de la siempre, inspiración. sí, el atardecer y la noche, cierto, pero la noche, digamos, tiene su magia como yo la describo y como prologuista has leído todos los versos, todos los poemas, y yo siempre a la noche la he asociado como un ser. La noche es viviente. Entonces es un ser que ahí está en noctambulario, es una palabra que no sé si es inventada mía, noctambulario que habla de la noche, de una noche que se descuelga de los mástiles, ¿cierto? Yo soy portuaria, soy Caribe, entonces esa noche para mí no se descolgó de una montaña, se descolgó de los mástiles, llegó con sus sombras robustas a las 6, pero son unas sombras que se van enflaqueciendo y que se van debilitando pero que después coge fuerza para nuevamente volverse otra aurora. Digamos que es un ciclo sin fin. Eres noche, pero eres aurora al mismo tiempo. ¿Ya? Bueno, Jenny, mira, Jenny revisa sus coordenadas para responder que al este de mis memorias está mi refugio intocable y protegido. Bueno, bienvenidos los versos de Jenny Navarro, la periodista que está cruzada por la poesía. Jenny, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si pueda leerte algo muy breve. Es un, Aprobado, sí, totalmente. es un poema. Bueno, viste que hay muchos poemas sobre los ángeles, ¿cierto? Sí, muchos, muchos, muchos. Voy a Despídenos mirarlo. con un poema De de Los ángeles. Ángeles. Hoy el sol descorcha su energía derritiendo pulpos y barracudas. Despliega el día su carrilera de emociones sobre la escuálida mente de los hombres, mientras en el cielo cabecean los ángeles y el alma se aquieta para soñar de nuevo. Jenny, muchas gracias por permitirnos estar Ah, al lado este de tus memorias. gracias, Muchas gracias Alberto. y de verdad que vale la pena.
acercarse a este poemario maravilloso, que es la primera obra de Jenny, primera obra literaria de Jenny, pero que abre un camino grande en la poesía. Gracias, Jenny. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.